Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Estamos en medio de una serie que se llama Dunamis. La palabra Dunamis quiere decir poder en griego. De hecho, es la misma raíz epistemológica, o sea, la misma raíz de la palabra dinamita. Es un poder sobrenatural, un poder que el Señor capacita, otorga, permite al creyente, que el creyente experimente el Dunamis con el fin de glorificar a Dios y con el fin también de que su nombre sea exaltado. Entonces, tenemos ya 2 semanas que ha traído la introducción al tema y hoy es la continuidad. Hace 2 semanas estuvo José compartiéndonos acerca del poder necesario para que el creyente sea resucitado. Yo se lo comenté también ahora durante el tiempito que estábamos ahorita ministrando, pero hay un poder necesario. El poder que resucitó a Cristo entre los muertos, el poder de resurrección y vida es necesario para que el creyente pueda nacer de nuevo. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Ok, yo lo voy a estar hoy. Si usted no reacciona conmigo, sepa que yo voy a estar encima suyo. Así que eso es necesario. La semana pasada, Daniel nos estuvo hablando acerca del fruto del Espíritu. Nadie, ningún creyente puede cambiar por puro esfuerzo propio. Nadie, eso no puede pasar. Usted puede cambiar alguna conducta, usted puede cambiar algún hábito que usted tenga, pero usted no puede ser transformado a la imagen de Cristo si no es porque poder de Dios fue puesto en su vida. Y usted puede crecer en amor, en fe, en conocimiento, en mansedumbre, solo a través de la obra del Espíritu en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces, hoy vamos a tocar el tercer tema. Y el tercer tema es el tema de los dones. La prédica de hoy se llama Los dones del Espíritu, de la misma serie de Dunamis. Ahora, yo mismo me puse este tema a mí. ¿Por qué? Porque es un tema muy controversial. Es un tema que ha traído mucha roncha a la iglesia durante muchísimos años. Y hoy, más allá de solo explicarle la situación, quiero explicarle algunos detalles de cuál es la postura de esta comunidad de fe para los que vienen llegando. ¿Cuántos tienen menos de un año de venir acá? Ok, para los que vienen llegando, les voy a hablar un poquitito de cuál es la postura de la iglesia en muchos de los temas de los dones del Espíritu. En fin, hoy vamos a quedarnos en 3 capítulos. Vamos a ver 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Obviamente no podemos verlos todos. Es imposible. Vamos a ver, 35, 45 minutos. Va a ser imposible que veamos todo. Pero vamos a ver algunas pinceladas para poder entender cómo es que deberían de funcionar los dones. Entonces, creo que es importante entrar en contexto. Perdón. 1 Corintios es una carta que solicita la misma iglesia a Pablo. Y le solicita a Pablo respuestas a preguntas del día a día que la iglesia tenía. Y ellos vienen a Pablo y le preguntan o le hacen preguntas como las siguientes. Le preguntan a Pablo, Pablo, ¿cómo se llevan las relaciones en la iglesia? Pablo, ¿qué tal en temas
acerca de lo que me es lícito, qué puedo hacer y qué no. De lo que, acuérdense que en ese momento ellos no tenían el canon, como lo tenemos nosotros ahorita. Ellos le preguntan acerca del uso de los dones, y si usted ha estudiado su Biblia, usted se dará cuenta que la iglesia de Corinto era una iglesia conocida porque ellos operaban en todo el espectro de los dones. Ellos tenían todos los dones del Espíritu. Y ellos le preguntan a Pablo acerca del uso de los dones, y finalmente le preguntan a Pablo acerca del dar. ¿Cómo es que se da en la iglesia? Y usted va a encontrar estos temas, por ejemplo, relaciones, lo va a encontrar en el capítulo 7, va a hablar del matrimonio, de cómo los padres deberíamos de ser con los hijos, de la conciencia del pecado, va a encontrarlo en el capítulo 8, los dones va a encontrarlo a partir del capítulo 12 y va a encontrar todo el tema de la generosidad en el capítulo 16. Entonces nos vamos a quedar en el tema de los dones, que por ende, como le comentaba ahorita, es un tema muy controversial. Y vamos a ver 3 capítulos que tienen una intención. Capítulo 12, Pablo responde a esta necesidad que les vengo contando, diciéndole qué son los dones y para qué sirven los dones. ¿Cómo deberían de verse los dones en la iglesia? Llega al capítulo 13 y Pablo habla de cuál debería ser el fundamento para el uso de los dones. Y llega finalmente al capítulo 14 y empieza a normalizar, regular o establecer límites en cuanto al uso de los dones. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok. Así que vamos a ir al texto base de hoy. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer bastante. Voy a leerlo aquí en Reina Valera, perdón. Y vamos a leer hasta el versículo 11, 12 más o menos. Dice, ¿está conmigo, hermano? Vaya, ahí tiene su Biblia y ahí tiene también la pantalla para que pueda seguirme. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Detengámonos un momento, ya voy a leer el corrido. Pero Pablo hace una introducción a una respuesta y lo primero que dice es, no es bueno que ustedes ignoren este tema. O sea, Pablo lo que está diciendo es, necesito que las iglesias manejen el tema, bajen el tema tiene que hablarse, el tema tiene que conocerse y es importante que las iglesias lo sepan manejar. Seguimos, 2. Sabéis que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué? Para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y ahí empieza la lista de dones, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros por fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Acuérdese de esto, como Él quiere. Es algo soberano, no es algo impuesto, no es algo que yo escojo, es algo que Él reparte como Él quiere. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ok, vamos a detenernos hasta ahí. Vamos a brincar, hermanos, un momentito. Y para los que son nuevos, no acostumbro a hacer esto. Yo me quedo en un texto y lo estudiamos bien, pero el tema hoy lo demanda. Quiero que brinque al versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. A unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, después los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 29. Preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos don de sanidad? No.
¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Es más, usted lo busca en Nueva Traducción Viviente y después va a decir en el mismo texto, pone la explicación, es una versión interpretada, dice el texto, por supuesto que no. Por supuesto que no. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y entra, eso da el pie a que empecemos a hablar capítulo 13, que trata del amor, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado en algún momento. Ok, hermanos, entonces, vamos a ver. El tema de los dones se las trae, porque a través de todos los años que tenemos de iglesia, de cuántas denominaciones hay temas que nosotros necesitamos entender que la doctrina se divide en incluso hasta 3 niveles de doctrina. Hay doctrina primaria, doctrina fundamental o doctrina de puño cerrado. Yo les he explicado esto. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Amén? ¿Alguno? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Puede levantar su mano? Ok. Doctrina de puño cerrado quiere decir los asuntos doctrinales que no son negociables. Los que compartimos somos hermanos en la fe. Nuestro Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino. Creemos que Jesús fue vino, se revistió de hombre, anduvo entre nosotros, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó a los 3 días y volverá. Creemos que la fe es solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo, no podemos comprar de ninguna manera. Todas las personas que compartimos la doctrina fundamental somos hermanos en la fe. El que no comparte, perdóneme, pero por ejemplo, un testigo de Jehová no es mi hermano en la fe, aunque hable de Cristo, no es mi hermano, porque si usted cree que Jesús fue un ser creado, usted no cree en el mismo Dios que yo, usted no es mi hermano. Entonces, hay que entender que sobre esto se construye la fe cristiana, pero sobre las doctrinas secundarias o hasta terciarias, doctrinas de puño abierto, que son interpretaciones, esto es lo que hace la variedad de sabores de la fe cristiana. Aquí hay personas que creen que el culto se hace de una forma. Tal vez hay alguno de ustedes que piensa que yo debería venir en traje entero todos los cultos, lo cual no va a pasar. Tal vez hay alguno de ustedes que piensa que, no sé, que deberíamos de tener la forma en cómo se hace el culto, la forma en cómo oramos, la forma en cómo adoramos, debería ser de X o Y manera. Todas estas posturas no son basadas en criterios propios de personas. Son basadas también en la Biblia, pero en diferentes interpretaciones que le hacemos a la Biblia. Y hoy nos metemos con quizá uno de los temas más complejos a través de la historia, como lo es el calvinismo contra el arminianismo, que es el uso de los dones. Y usted va a encontrar 2 aspectos importantes en esto. 1, los primeros son los hermanos cesacionistas. Y voy a repetir, hermanos cesacionistas. Son mis hermanos porque creen en el mismo doctrina de puño cerrado, pero difieren en algunos aspectos. Ellos creen que los dones cesaron y principalmente en 2 periodos de la historia de la iglesia. ¿Se acuerdan la serie de prédicas de la historia de la iglesia? ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos estuvieron en esa serie, verdad? No sé si les gustó o no, pero a través de esa serie usted se va a empezar a conectar puntos. Ellos creen que o ya sea con la muerte del último de los apóstoles, Juan, o en el año, más o menos en el siglo 325, cuando se cierra el canon me refiero a que la Biblia se conforma a como usted y yo la tenemos hoy, esta Biblia, los dones cesaron de operar. Y los dones ya no aplican a la época en la cual usted y yo vivimos hoy. Y por el otro lado del espectro están los continuistas. Los continuistas creen que al igual que en el siglo primero, ahí hay algunas diferencias, pero que igual que como la iglesia se funda, hoy en día la iglesia está igual de necesitada de la operación de los dones y los ministerios. Y los dones y los ministerios todavía operan hoy. Esa es la otra postura. Ambas posturas tienen fundamento bíblico. Ambas posturas tienen eruditos que debaten acerca de este tema y que sostienen sus posturas. Le voy a poner ejemplos. Cesacionistas. John MacArthur es cesacionista. Sproul es cesacionista. El doctor Moller son cesacionistas. Y todos son doctores en teología. Continuistas.
el doctor Sam Storms, el doctor Wayne Grudem, que yo tuve el privilegio de conocer, el doctor Michael Brown, todos son doctores en teología, todos son continuistas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la posición correcta? Y yo creo, hermanos, que seríamos muy orgullosos en venir a decir que esta iglesia en San José de Costa Rica tiene la posición correcta. Creo que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de asumir una postura. ¿Y cuál postura vamos a asumir? La postura que cada iglesia considere, o cada iglesia debería de asumir, la postura que la iglesia considere que es más bíblica. Porque hoy, probablemente, si usted tiene un trasfondo cristiano, lo que vamos a ver hoy va a revolucionar mucho su forma de pensar acerca de la fe. Pero yo creo esto, hermanos. Si usted no permite que la Biblia moldee tu actuar, el Dios en el cual tú crees probablemente sea tu Dios, el que tú creaste, y no el Dios que se revela en la Biblia. Esto debe de moldear mis pensamientos. No, mis pensamientos deben de moldear eso. Esto no está para que yo busque cómo justifico mi pensar. Esto está para que esto me renueve mi forma de pensar. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros, usted que hoy viene a Iglesia del Olivo, estamos en una iglesia que nosotros somos continuistas. Somos una iglesia que cree que los dones operan todavía hoy. Y no porque yo opine, porque yo piense o porque yo experimente. Es porque creemos que es la posición más bíblica al respecto. Y creemos que nuestros hermanos, aunque siguen siendo nuestros hermanos, en este tema particular, y yo muchos de ellos, es más, a los 6 tengo libros, tengo Biblias, comentarios bíblicos de ellos, tengo doctrina sistemática de ellos, a los 6 los leo, y no con todos voy a estar de acuerdo con todo. Porque lo que yo encuentro en la palabra es lo que yo considero que es lo que tiene que regir mi vida. Entonces ahora, como iglesia, si decimos que estamos en esta postura, yo necesito que usted sepa y defienda y entienda la postura que esta iglesia cree. Y si usted me dice, pastor, yo no puedo seguir esa postura, de verdad, con mucho dolor yo le diría, hermano, esta no es la iglesia para usted. Sino que quiero que usted aprenda y hasta cierto punto, como me decían unos hermanos esta semana, desaprenda muchas cosas. Así que quiero invitarlo a estudiar por qué el argumento cesacionista no creemos que es el correcto. Le voy a dar 4 puntos. Uno lo voy a desarrollar, los otros no me va a dar tiempo. En la página de internet de la iglesia tenemos un artículo que habla acerca de la posición continuista. Si usted se apasiona del tema, yo le quiero invitar vehementemente que vaya y estudie ese artículo. Vaya y lo lea con calma. Hoy no puedo en el tiempo que tengo desglosarlo, pero vamos a tratar de entrarle un poquitito. Uno de los argumentos más fuertes que usa el movimiento cesacionista es 1 Corintios 13, vamos a leer del 8 al 10, principalmente el versículo 10. Dice, el amor nunca deja de ser. Pero, y aquí es donde empieza el argumento contextual de ellos, las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Estamos hablando en el contexto de dones, no es ciencia de conocimiento humano, es ciencia de la manifestación sobrenatural del don de ciencia. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y el argumento cesacionista se basa en la palabra ¿qué es lo perfecto? Y ellos muchas veces dicen, o la mayoría, porque aquí hay sabores y colores de cesacionistas y de continuistas, muchos creen que lo perfecto es el canon. Cuando el canon vino y se cerró la Biblia y se dice, ok, esta es la palabra inspirada de Dios y nada fuera de esto puede ser agregado, ellos cierran la posibilidad de que venga el argumento de la continuidad de los dones. Ahora, yo creo que deberíamos de estudiar bien qué es lo que sigue en el texto para poder interpretarlo correctamente. Estudiar el texto como un todo, es un principio fundamental de la hermenéutica. ¿Y por qué es tan importante? Pastor, ¿por qué se está metiendo con un tema tan teológico en la iglesia? Hoy es un domingo de predicar, ¿por qué es tan importante? Porque la iglesia ha caído en extremos muy peligrosos, hermano.
y hay un extremo continuista donde se ha hecho un dogma, de donde una verdad que nadie puede debatir, eso me refiero con dogma, donde se dice en la iglesia, ok, si usted no tiene X don, cuidado, y no es que usted ni siquiera tiene al Espíritu Santo o no ha nacido de nuevo. ¿Lo ha escuchado? Ok. Y empezamos a sacar de la canasta a hermanos muy valiosos en la fe. Y empezamos a herir a personas que realmente han nacido de nuevo. Y empezamos a meter duda en personas que realmente aman al Señor. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? Hermanos que son tan cuadrados en su forma de pensar, en cómo debe estar Dios y qué debe hacer Dios, que si usted se mueve en otra cosa de lo que a mí no me cuadra, usted es un hereje o usted practica misticismo y una mezcla entre quién sabe qué y cristianismo. Y tampoco eso está bien, porque empezamos a expulsar de la fe y de la iglesia a gente que realmente es de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, nosotros tenemos que entrar y entender qué dice la Biblia y equilibrar y tener una postura bíblica, clara, seria. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, y ahí hace un brinco al futuro, mas entonces, más adelante veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, en ese futuro, conoceré como fui conocido. Y hermanos, eso nos da una clave. Hoy en día, personalmente, es arrogante pensar que hoy estamos viendo cara a cara. Es arrogante pensar que hoy conocemos la plenitud de Dios, porque nosotros no la conocemos. La iglesia no la conoce. La iglesia no está ahí. ¿Cuál es ese futuro? Ese futuro es, dependiendo de su posición en escatología me refiero, perdón que use tanta palabra dominguera, hoy el tema lo demanda, los acontecimientos por venir, cómo va a terminar el final de los tiempos. Dependiendo de su posición, esto va a ser o A, en la segunda venida de Cristo, o cuando el Señor nos lleve en el rapto a su presencia, al paraíso. Pero en ese momento ya los dones no se ocupan. ¿Por qué? Porque ¿para qué dones si tenemos al dador de dones? ¿Para qué dones si estamos en la plenitud total? ¿A quién vamos a edificar si todos estamos plenos y perfectos en la presencia de Dios? Entonces, cuando yo leo el texto, yo creo que el texto apunta al acontecimiento escatológico. Hoy la iglesia sigue necesitando los dones, sigue necesitando la manifestación del Espíritu, sigue necesitando los ministerios, sigue necesitando ser edificada, sigue necesitando herramientas para crecer los unos y los otros. Igual que como sucedió en otras temporadas de la vida. Ese es el primer argumento. Problema número 2. Para atender el argumento cesacionista, yo tendría que ir a cada uno de las situaciones y entender la naturaleza extraordinaria del Espíritu Santo y cómo se manifiesta. Y yo tendría que ir a explicar cómo cada uno de esos puntos no fue como fue, a darle un contexto, a darle una situación y a poder explicarlo dentro de la situación donde se dio. Problemática número 3. Lo normativo a través de la historia en la iglesia fue la manifestación de los dones. Cada iglesia que viene en el Nuevo Testamento, Corinto, Éfeso, la Odisea, que no sé, cualquiera de las anteriores, la iglesia en Roma, la iglesia, todas tienen cosas en común. Todas tenían manifestación de dones, todas. Y yo tendría que ir desde un argumento cesacionista, ir a debatir cada una de por qué sucedió así y por qué no y por qué era cultural. Yo creo que eso es muy difícil, incluso creo que es imposible. Pero por último, el entendimiento de la necesidad de la iglesia, el entendimiento de lo que la iglesia ocupa los dones, me hace ver a mí cuán necesitada está la iglesia de entender que lo normativo nunca fue que los dones cesaron. A través de la historia de la iglesia eso continúa. A través de todos los años que tenemos como iglesia, usted ve que lo normal es que la iglesia veía la manifestación de dones, milagros, sanidades, prodigios, poder de Dios en los cultos, en las reuniones. Eso era lo normal.
no la cesación de los dones. Así que, hermanos, vamos a empezar a definir. ¿Qué eran los dones? Los dones, le voy a dar una definición, aquí voy a ir volando, así que agarre lo que pueda, después yo le puedo pasar las notas. Cualidades dadas sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y para glorificar el nombre de Jesucristo. Los dones no son para glorificar hombres, los dones no son para glorificar personas, son para glorificar a Cristo y su iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? Ok. Así que, ¿cómo se manejan esos dones? Esos dones eran dados soberanamente, lo acabamos de leer. Son dados para la edificación de la iglesia, lo acabamos de leer. Son dados de una forma en que no hay uno mejor que otro. Son dados lejos del orgullo. Y son dados porque todos son necesarios en la iglesia. ¿A qué voy con lejos del orgullo y que todos son, no hay uno mayor que otro? Yo creo que es fundamental que una iglesia madura empiece a quitarse estigmas de jerarquías cristianas. ¿Amén? Yo creo que hay que quitarse jerarquías cristianas. Porque sinceramente, llegamos a la iglesia y pensamos, perdóneme, que quizás es más importante tener una conversación con Derek, porque hoy le tocó predicar, porque quizá tiene un don en esa área, que con el hermano que me recibió en la entrada. Y yo le digo, tener esa mentalidad retrógrado, porque todos aquí necesitamos a Dios. Desde la persona que nos ayudó hoy en el parqueo, gloria a Dios por ese hermano. Si no hubiera venido, no tenemos culto. Como la persona que dirigió la alabanza, si no hubiera venido, no tenemos culto tampoco. Tenemos que quitarnos el concepto de castas. Hay dones más visibles que otros, pero eso no lo hace mejor o no lo hace peor. Lo hace simplemente visible. La Biblia nos hace la comparación y nos dice que somos como un cuerpo. Hay cosas del cuerpo que podemos ver y otras que están cubiertas. Y no quiere decir que una sea más importante que la otra. Usted le puede quitar a una persona la cabeza y el corazón y de las dos formas la persona no puede vivir. Y una se ve, la otra no. Hermanos, tenemos que quitarnos las castas cristianas. Tenemos que quitarnos el hecho de que hay un don superior al otro, que hay un don que es mejor que el otro, que hay un don que dice esto de una persona y el otro no. Dios reparte. ¿Cómo? Como Él quiso, como Él sabe que se necesita, como Él consideró para la iglesia y Dios da su criterio. ¿Cuáles dones reparte el Señor? Porque aquí hay que hacer una distinción importante. Si el don es producto del dunamis, el don no es algo que se cultiva desde lo natural. El don de sanidad no es porque yo estudié medicina y me hice buenísimo y ahora tengo el don de sanidad. No es eso. El don de lenguas no es el don de porque estudié alemán o estudié inglés, ahora tengo el don de la lengua inglesa. No, hermanos. El don estás hablando de un acontecimiento sobrenatural donde el Espíritu te dio lo que solo el Espíritu puede darte. Una capacidad que usted no puede adquirir, que usted no puede formar, que usted no puede procurar, que el Espíritu simplemente te dio porque el Espíritu quiso repartir como Él quiso. ¿Y qué dones hay? El texto me va a tocar al menos 13 dones. 9 primero, luego toca otros 4, pero cuando yo voy a los evangelios, yo voy a encontrar alrededor de entre 21 y 23 dones diferentes en la Biblia. Hay entre 21 y 23, y todos son, lo acabo de decir, necesarios. Todos se ocupan para esta iglesia. Esta iglesia necesita que los 23, los 21 dones estén operativos, que funcionen en armonía para poder dar verdaderamente gloria a Dios de que es una iglesia que glorifica a Dios en todo aspecto de la vida de la iglesia. Así que, ¿cuáles son estos dones? Voy muy breve. Don de sabiduría. Le voy a dar definiciones cortitas. La respuesta inspirada a un problema. ¿Se acuerda Salomón? Cuando se le presentan las mujeres con el bebé y les dice, ¿qué hacemos con esto? Y Salomón da una respuesta inspirada por el Espíritu de Dios y da una respuesta que usted dice, wow, qué sabiduría. Claro, es sabiduría de Dios. Ese mueve en ese don. Conocimiento, información inspirada sobre una persona. ¿Se acuerda Pedro y Ananías? Cuando viene Ananías y estaba escondiendo las cosas y Pedro le dice, ¿sabes qué? No le has dado lo que a Dios le corresponde. Y le revela algo que era real,
pero que nadie lo sabía. Cuando usted ve los dones de Dios operando, es glorioso en la iglesia. Usted ha visto, o quizás ha experimentado, es más, ya le voy a hacer la pregunta. Cuando alguien se acerca a usted, que a veces lo confundimos con profecía, pero se acerca y le dice, siento de Dios decirte esto. ¿Y cuánto hermano se me acerca después en la iglesia y me dice, Paz, vieras que se me acercó una señora? Saber yo cuál señora, ¿verdad? Tantas señoras de intercesión que hay aquí. Y Paz, se me acercó una señora y vieras que esa señora me dijo todo lo que yo le había dicho, nunca le había dicho a nadie. Me dijo todo como si me conociera toda la vida. ¿Cuántos han experimentado eso en algún momento? Y es glorioso. Y glorifica a Dios. Y realmente usted sale y usted dice, wow, Dios tiene cuidado de mí. Dios sabe lo que estoy pasando. Dios conoce las luchas que yo tengo. Es glorioso. El don de sanidad, habilidad sobrenatural para sanar. Esto no es un doctor, es una habilidad sobrenatural para sanar. ¿Cuántos han experimentado en algún momento el don de sanidad en sus vidas? ¿Cuántos? Que alguien viene, ora, usted entró enfermo y salió sano. ¿Verdad, hermanos? Glorioso. Entró enfermo. La ciencia decía, usted está enfermo. La ciencia decía, usted tiene este dictamen. Y luego la ciencia dice, wow, yo no sé lo que le pasó. Yo no puedo entender ni puedo explicar lo que a usted le pasó. Pero el tumor desapareció. El cáncer se fue. El asma dejó de estar. La enfermedad que tenías desapareció de la noche a la mañana. Y yo no lo puedo explicar. Claro, usted no lo puede entender. Pero yo sí. Papá oró a través de algún hermano de la iglesia que oró por mí, a través de alguna oración que alguien hizo. Dios obró. Voy rápido. Don de milagros, el poder de Dios para hacer algo sobrenatural. Profecía, palabra inspirada de algún acontecimiento que sucederá en el futuro. Discernimiento de espíritu, la capacidad de comprender y diferenciar entre lo bueno y lo malo en una persona o alguna cosa. Lenguas, un lenguaje no conocido para oración y adoración. Interpretación de lenguas, el poder sobrenatural para interpretar esas lenguas espirituales. Apostolado, esos son otro conjunto de dones que se ven más abajo en el mismo capítulo 12. Apostolado, la capacidad sobrenatural para poder llevar a cabo un propósito. Maestro, la capacidad sobrenatural para poder enseñar verdades. De ayuda, la capacidad sobrenatural de poder servir o ayudar a otros de forma significativa. Administración, la capacidad de organizar y llevar a cabo planes. Hay otro conjunto de dones en Romanos capítulo 2, el don de presidir, el don de liderazgo. Hay otro conjunto de dones. Yo no estoy hablando de cualidades que se forman. Una vez más, estoy hablando del sobrenaturalmente Dios te dotó con algo que no tenías. Dios te dio algo que la iglesia ocupaba que tú no tenías. Ahora, hermanos, con eso yo quiero brincar al capítulo 14. Y quiero entrar ahí porque creo, esta es mi opinión. Hoy no tengo a doña Elvia y a Daniel que me respalden, los tenía en el culto anterior, pero todo va a quedar grabado, así que todo bien. Esto que voy a dar de aquí, mi opinión personal. No es Biblia, no es la posición de la iglesia, es mi opinión personal. Yo creo que mucha gente decidió optar por no creer en el mover del Espíritu Santo y el mover de los dones, no porque no lo haya visto obrar, es porque lamentablemente ha habido demasiado abuso del don en la iglesia. Para los cuantos de aquí fuimos a evangelizar el 30, fuimos ahí a las calles. Ustedes no me van a dejar mentir. Había más gente herida con la iglesia que gente que no conocía el evangelio. Había más gente que no quería ir a la iglesia porque me hirieron, porque me dijeron, porque me hicieron, que gente que no tenía ni la menor idea de lo que es el evangelio. Entonces, hermanos, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí, ha habido un abuso del uso de los dones. Sí, ha habido un abuso en muchas cosas y sí ha marcado quizás el corazón de muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida espiritual. Y Pablo viene y sabiamente, tan interesante, la Biblia es tan interesante, porque agarra el capítulo 14 y empieza a regular los dones, anormal, cómo se usa el don, pero no toca todos los dones, sino toca quizá los dos dones que han sido más usados para usar,
y los dos dones que quizá han generado más heridas en la iglesia hasta hoy. Dios estaba hablándonos a hoy, que es el don de lenguas y el don de profecía. Y viene Pablo y empieza a explicar cómo se debe usar el don de lenguas y el don de profecía. Vamos a ir al versículo del 2 al 4, capítulo 14, dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a brincar un momentito al 18 y ya me quedo ahí. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y Pablo viene y confirma su don. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, vean. Como yo le vengo diciendo, nosotros somos una iglesia continuista. Creemos en la continuidad de los dones. Creemos en la operatividad de los dones. Pero los dones se tienen que usar de la forma correcta. Y vea, mi hermano, perdónenme lo que le voy a decir porque tal vez voy a tocar ahí susceptibilidades. Pero la Biblia no me enseña que todo el mundo tiene el don de lenguas. Dios reparte a algunos y a otros no. Ahora después de culto se me acercaba una hermana, le pasó lo mismo que quizá me pasó a mí, que me decía: pastor, llegó un punto donde se me criticó tanto por no tener el don de lenguas que empecé a poner en tela de dudas si yo era salva. Porque se supone que si usted no tiene el don de lenguas, no ha recibido la llenura del Espíritu. Y yo le quiero hacer una pregunta, si usted tal vez viene de ese trasfondo, ¿dónde en la Biblia dice eso? ¿Dónde en la Biblia dice que la manifestación de la llenura del Espíritu es que usted tiene que hablar en lenguas? ¿Dónde en la Biblia dice que todos tienen el don de lenguas? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Espíritu reparte como Él quiere. Y habrá algunos que tengan el don de lenguas y otros no. Pero además de eso, la Biblia me dice cómo se usa el don de lenguas. Y el don de lenguas, perdóneme lo que le voy a decir, no se usa en el culto de domingo. Si usted va a la iglesia y yo les digo: bueno, hermanos, hablemos todos en lengua, y empezamos a hablar en lengua, el texto, no me va a dar tiempo de atenderlo, le va a decir esto: y entrarán los incrédulos y van a pensar que estamos locos en ese lugar. Y yo le voy a decir algo, hermano: eso no glorifica a Dios, ni trae orden, ni estructura, ni edifica a nadie. Es lo que Pablo le dice. Eso no edifica a nadie. Eso lo que hace es que trae confusión, trae enredos, trae situaciones. Y Pablo dice: absténgase, y yo me abstengo de decir 5 palabritas por amor a la iglesia, por amor al Señor, por amor a su palabra y porque es lo correcto. Prefiero enseñar lo que ellos pueden entender que dedicarme a hablar lo que ellos no pueden entender. Entonces, trayéndolo a esta iglesia, en esta iglesia, si usted tiene el don de lenguas, usted lo tiene para su oración personal y para su adoración personal, no aquí. Aquí, cuando se usa, Pablo lo dice: si hay un intérprete, se habla en lenguas. Si no hay intérprete, no sirve para nada, absténgase de hacerlo. Yo he visto también mucho esta frase, hermano, frase trillada: pastor, es que usted no sabe, es que había algo dentro de mí, yo tenía que decirlo. El mismo capítulo 14 me dice que el que habla profecía la habla de forma controlada. La estoy parafraseando, pero básicamente el espíritu del profeta se sujeta al profeta. El don de Dios nunca toma control de una persona. El Espíritu Santo, usted le cede el control, pero no toma control y dice, y después hace un mea culpa: pastor, no lo pude controlar. No, eso no es lo que la Biblia me enseña, hermano. La Biblia me enseña que yo lo hago bajo regulación, bajo conciencia y bajo el uso adecuado del don. Y además lo junta con el don de profecía.
Y lo junta con el don de profecía y dice, el que profetiza, hágalo con testigos. Porque si usted quiere ver un fin en cómo la gente salería de la iglesia, es cuando algún hermanito que no tengo ni idea de quién es, que nunca le he hablado en mi vida, que no sé el fruto que he dado, porque el fin de la prédica también, me voy a adelantar, le voy a quemar el final. Discúlpeme, hermano, le voy a contar el final de la historia. Pero este es el final. De nada sirve un don si no hay fruto. ¿Está conmigo? De nada sirve el don si no hay fruto. El fruto evidencia si ese don es de Dios o no. Y el fruto se ve: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Ahí se ve el fruto. Entonces llega un hermano que no tengo ni idea de qué es el fruto que da. No tengo ni idea si está sujeto o no. No tengo ni idea si está en luchas o no. No tengo ni idea ni siquiera si ha nacido de nuevo o no. Se me acercó y me dijo: mi hermanito, Dios te dice, y me tiró algo. Y ese algo no era de Dios, y me lo tomé a título personal y me marcó el resto de mi vida. Y luego me enojé con Dios porque Dios, ¿por qué no se cumplió? Es muy sencillo, porque eso nunca fue de Dios. ¿Y qué es lo que la Biblia me dice? Con testigo. Yo quiero llegar a esto, hermano. Primero, creo que hay formas, y segundo, creo que hay fondos. En fondo, el ministerio profético hoy no es el mismo ministerio profético del Antiguo Testamento. Y creo en el ministerio profético, pero no es el mismo. Y si fuese el mismo, usted me dice a mí: no, pastor, es el mismo ministerio profético del Antiguo Testamento, entonces agarre las virtudes y agarre las responsabilidades de ese ministerio profético. Porque las virtudes, usted puede decir lo que usted quiera de parte de Dios, pero ¿cuál es la responsabilidad? Si no se cumple, va apedrado hasta la muerte. Queremos decir lo que nos dé la gana sin enfrentar las consecuencias. El ministerio profético no es el mismo. El ministerio profético hoy está circunscrito a lo que dice esta palabra. Está circunscrito aquí. Dios puede revelar algo personal, sí, pero nunca atentará en contra de su palabra. Y yo creo que ojalá lleguemos a un punto donde la iglesia madure a llegar a esto. Que mañana alguien te diga: te voy a dar una palabra, venga con un testigo, y la iglesia debería decir: ok, anotemos esa palabra, vamos a llevarla a orar por esa palabra, a ver si era de Dios o no era de Dios. Y la sopesamos en el lugar correcto, porque a veces la tomamos demasiado rápido en punta, con nuestras emociones a flor de piel. Y tomamos literal y decimos: no, esto es de Dios. ¿Conoce usted el carácter de la persona que está orando? Por eso, mis hermanos, nos enfocamos tanto en que la persona que esté en intercesión sea probada. Cuando usted ve a alguno de los hermanos que andan el gafetito de intercesión, que vienen y se paran aquí al frente a orar por usted, sepa que ese hermano está caminando en integridad, tiene un líder, le está pidiendo cuentas, ha sido formado, se le está enseñando cómo orar por la gente, está en una continua formación, y ese hermano es el filtro para que usted no le pase las heridas que quizá le ha pasado en algún punto de su vida. Ese es el filtro. Y si el hermano mete las patas, los pastores iremos a orar. Y si hay que hacer corrección, hay que hacer corrección. Y si hay que sentar a alguien, hay que sentar a alguien. Pero ahí es donde se cierra el espacio para que las cosas se hagan de la forma correcta. Y Pablo viene y dice: normemos. ¿Por qué? Porque si no se norma, va a haber heridas. Si no se hace bien, va a haber problemas. Mi hermano, es glorioso ver cuando usted ve en una iglesia el don de lenguas operando correctamente. Y yo he visto iglesias, usted lo puede buscar en internet, iglesias donde está la iglesia en medio culto, se detiene la reunión, se baja la música y el pastor dice: ¿hay alguien que tenga una palabra? O algún hermano dijo: yo tengo una palabra. Se levanta un hermano por allá con el micrófono y empieza a hablar en lenguas. Y la iglesia, en un control total, en un dominio total, la iglesia se detiene. El pastor pregunta: ¿hay alguien que tenga la interpretación? Se levanta otro hermano por el otro lado, dice: yo tengo la interpretación. Dios dice esto. ¿Ok? El pastor viene, se regresa: pastores, anoten la palabra, no la vamos a llevar a orar. Esa es la forma correcta en que se debería operar un don. Vamos a ir a orar a ver si es de Dios o no. Si es de Dios, gloria a Dios. Hay una persona que se está confirmando
como un hombre o una mujer con un don. No es de Dios. Hay una persona que va a tener que enfrentar algún grado de consecuencias, y algún grado de exhortación, y algún proceso de formación. Ahora, cierro con esto, hermanos. De nada sirve tener un don si yo no tengo el fundamento claro. Y el fundamento claro es el amor. Quiero invitarlo a que vaya a 1 Corintios 13, ya voy a terminar. Yo sé que fue un tema pesado, hermano, pero espero que haya sido edificante. Y quiero invitarlo a que lea 1 Corintios 13. Vea, todos los que hemos ido a una boda, es más, probablemente en su propia boda, usted escogió el versículo de 1 Corintios 13 y supe hablar del amor y el enamoramiento. Pero hay que meterlo en el contexto correcto. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que el contexto correcto es que este versículo se metió en medio de qué son los dones y de cómo se norman los dones para explicar cuál es el fundamento de los dones. Porque si no tengo amor, de nada sirve. Usted quiere ver un ministro de Dios, evalúelo por el nivel de amor que tenga por Dios, por las personas, la humildad que tenga, que se parezca a este versículo 13, que su relación con la iglesia sea el versículo 13. Ese ministro es una persona que yo quiero juntarme, que quiero aprender, que quiero conocer. Versículo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y ojo cómo empieza a desarrollar dones, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, un platillo que hace ruido, pero ese ruido no produce nada. Versículo 2: y si tuviese profecía y entiendo todos los misterios, tengo ese don de maestro y entiendo todo, lo conozco todo, y tengo toda la ciencia, ese don de ciencia, y tengo toda la fe, y habla del don de fe, de tal manera que trasladase los montes, y habla del don de milagros, y no tengo amor, no sirve de nada, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, el don de dar, hay un don de dar, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por último, le quiero pedir que brinque al versículo 1 del capítulo 14, ahí donde está. Dice: seguid el amor, sigan el fundamento que es el amor, y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hermanos, es más importante el fruto que el don. Ahora, yo no le estoy diciendo que menosprecie el don, porque creo que tenemos que buscar el don. También la Biblia me demanda que busque el dones, procuren los dones. Te digo, quiero una iglesia donde los dones se puedan dar, pero se den de la forma correcta, donde los dones se puedan recibir, donde haya una cultura de entendimiento de cómo se mueven los dones. Entonces, que cuando yo me acerque a alguien, no solo yo lo entienda, la persona lo entienda, donde haya suficiente humildad para presentar un don, una palabra de la forma correcta. Porque no es lo mismo cuando yo me acerco a alguien y le digo: Dios te dice, híjole, mi hermano, cuando yo empiezo con esa frase, yo prácticamente estoy diciendo lo que sigue tiene el mismo peso que eso. Que cuando yo me le acerco a alguien y le digo: ¿sabes qué? Yo siento de Dios una palabra para vos, te la voy a dar, sopésala en tu corazón, si es de Dios o no. Puede ser la misma palabra, que solo la forma en como lo presente, yo entiendo que soy humano y me voy a equivocar. Porque a pesar de que este grupo de intercesión esté formado, a pesar de que el pastor se te acerque, yo me voy a equivocar, soy humano, está el factor humano, nos vamos a equivocar. Le pone filtro, sí, pero nos vamos a equivocar. Pero mi hermano, ojalá lleguemos a un punto de iglesia madura donde podamos ejercer los dones de la forma correcta y bíblica, pero ejercer los dones para sanidad, para edificación, para consolación, no para abusar de ellos.
no para glorificar hombres, para glorificar a Cristo, para glorificar su palabra. Yo creo que estamos en tiempos peligrosos y creo esto. Pablo dijo, ya no basta ir con palabras elocuentes. Yo no solo voy con palabras elocuentes. ¿Se ocupan las palabras elocuentes? Sí, claro. Vamos a hacer argumento. Nuestra fe es racional. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Pero no solo eso basta. Yo creo que hay ocasiones donde necesitamos ir con el poder de Dios también. Y mi esposa y yo vacilábamos en estos días, como estuvimos con lo del evangelismo y eso. Porque los dos venimos de casas donde mi mamá, para los que la conocen, y doña Elvia, la mamá de André, para los que la conocen, saben las mujeres de Dios que son y cómo Dios las ha usado hasta en situaciones del día a día. Y para mí era normal, no sé, ir al automercado, ir a algún supermercado y que mi mamá estuviera ahí pagando las cosas y mi hermana, ¿le puedo decir algo de parte del Señor? Yo hasta me iba a sentar afuera porque yo decía, esto no va a durar 5 minutos. Y volví a ver y estaba la señora llorando con mi mamá y yo decía, y sí, ya ahí empezó todo. Eso debería ser normativo, porque una persona escucha eso y dice, es que un discurso me lo pudo haber dado y se lo pudo haber aprendido, pero eso que esa persona me dijo, eso solo pudo venir de Dios. Necesitamos eso en la iglesia. Le dejo eso último. ¿Cuántos de aquí Dios les ha dado un don? Un don, que usted diga, yo tengo seguridad, un don sobrenatural. Propósito y talento, todos los tenemos. Pero que usted puede decir, yo tengo un don sobrenatural de Dios, o me he movido, porque ahí también tengo mis temas, o me he movido en algún don sobrenatural. Si son muchos, puede volver a levantar su mano, nada más para testimonio ahí de la iglesia. Mis hermanos, cuando yo llegué al Señor, yo empecé a decirle, Señor, yo quiero un don, quiero que tú me des un don. Empecé a orar, Dios, dame el que tú quieras, dame el que tú quieras, dame el que tú quieras. Y no fue como era en el como en el Nuevo Testamento, cuando se empezó a edificar la iglesia en Hechos. No fue así. No fue que yo conocí a Cristo y ya, dones de una vez, tenga, vaya. Era una temporada donde el ministerio apostólico se estaba consolidando. Eso nunca va a volver a pasar. Y era el Señor estableciendo autoridad en los apóstoles para que confirmaran que ellos eran los que iban a seguir la batuta del ministerio de Cristo. Eso no va a volver a suceder. Y yo empecé a orar y tomó años en que el Señor me empezara a dar el primer don. El Señor me dio un don y lo empecé a usar para Él. ¿Pero por qué tardó años? Un par de años. ¿Por qué? Porque esos 2 años el Señor empezó, Derek, no me gusta lo que estás viendo en tele, déjalo. Derek, no me gusta cómo estás hablando, déjalo. Derek, tengo que ir puliendo tu orgullo, voy a empezar a tocar puntos. Quiero que dejes tus amistades, quiero que dejes esta relación que no me gusta, quiero que dejes este trabajo que tal vez te quita demasiado tiempo, quiero que cambies tu actitud en esto, quiero que dejes de mentir tanto, quiero que dejes de ser tan iracundo, quiero que empieces a responder en paciencia. ¿Por qué? Porque si el Señor no forma el fruto, el don va a terminar en abuso. Pero si Dios forma el fruto, el don va a terminar en edificación de la iglesia. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso, si usted no ha recibido un don, yo le tengo que hacer a usted una pregunta. ¿Estás en tu proceso de crecimiento de carácter? Porque conforme crezcas en carácter, esté anhelando el don y un día, no cuando estés perfecto, nadie está perfecto, pero un día Dios va a empezar a decir, a ese le quiero dar esto, a ese le quiero dar esto. Y el día de mañana nos vamos a dar cuenta que vamos a ser una iglesia que se empieza a mover en los dones del Espíritu de la forma correcta. Quiero invitarlo a que reflexione y ore conmigo. Vamos a terminar orando. Dígale, Señor, lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Dame amor para tu iglesia. Dame amor para mis hermanos. Quita toda vanidad. Quita todo orgullo. Quita toda prepotencia. Quita todo deseo de que me vean, de que me sigan, de que me admiren, de que me aprueben. Dame, Señor, fruto correcto. Hazme el fruto correcto, Señor.
forma el fruto correcto, forma el carácter de Cristo en mí. Y Señor, quiero empezar a orar para que me des el don que tú quieras. Dice la Biblia, anhelen los dones. Pídale al Señor. Dile, Señor, yo quiero que me des un fruto, quiero ser usado por ti. Quiero edificar mi iglesia donde tú me plantaste. Quiero edificar a esa iglesia, quiero edificar a otros hermanos. Dame ese don, enséñame a orar en mi oración continua, en mi oración de todos los días, para que tú me des un don del Espíritu. Discernimiento. Dame el don de poder ayudar, de liderar, de hacer milagros, de sanidad, el que tú quieras, Señor. Tú eres soberano. Y yo quiero que se una muy intencionalmente a esta oración conmigo. Si usted considera que esta es su iglesia, si usted considera que esta es su casa, únase a esta oración conmigo. Dígale, Señor, enséñanos como iglesia a ser una iglesia que se mueva en los dones, a que sea una iglesia que tenga, Señor, todos los dones manifiestos y que los usemos para edificar, a consolar, a exhortar y no para destruir. Por último, yo quiero orar por usted, Señor. Padre, si hay algún hermano que mis palabras le fueron ásperas, Señor, guarda su corazón de eso. Si se sintió atacado, guarda su corazón. Si hay algún hermano, Señor, que tal vez el terreno no fue suficientemente fértil y está muy cegado en su postura, Señor, hazle ver. Llévalo a tu palabra y hazle tener un corazón abierto, sencillo, vacío de preconceptos, para que esto cale a su mente y a su corazón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.